Sexualidad femenina. Conducta sexual y cambios en la sexualidad a través de las etapas de la mujer. Por los alumnos Daniel de Jesús Espinosa de la Rosa, Juan Carlos González Jara. Introducción. La sexualidad es una dimensión, un valor que en el momento en que se integra al ser humano, evoluciona y se desarrolla en los distintos momentos de la vida del ser sexuado. Es decir, no es estático, o un añadido que inicia en la adolescencia y culmina en la vejez, puesto que ésta acompaña a la mujer en toda su vida. Claro está, en distinta función. Definiciones. La OMS define la sexualidad como un aspecto central del ser humano a lo largo de la vida, y tiene en cuenta aspectos como el sexo, la identidad y roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se vive y expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. Puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas se viven o expresan siempre. La sexualidad se ve influida por los factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Salud sexual. La OMS habla de la integración de aspectos somáticos, emocionales, intelectuales y sociales del ser humano, en formas que sean enriquecedoras y realcen la personalidad, la comunicación y el amor, componiéndose de 3 elementos básicos. Disfrutar de una actividad sexual equilibrando una ética personal y social. El ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenzas, culpas, mitos y falacias. Así como una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que la entorpezcan. En lo que respecta a fisiología, encontramos un modelo lineal que inicia con la excitación, seguido de la meseta, así como el orgasmo y la resolución. Se combina con lo individual, lo que es la imagen corporal, autoestima y experiencias pasadas. La sexualidad tendrá componentes que serán el erotismo, que será la capacidad de sentir placer a través de la respuesta o deseo sexual. La vinculación afectiva, que será la capacidad de desarrollar relaciones interpersonales significativas. La reproductividad, que involucra efectivamente los sentimientos de maternidad y paternidad. El sexo, que será el grado de vivencias relacionadas a la pertenencia a la categoría masculina, femenina u otras, que conforman la identidad de la persona basada en las construcciones mentales y conductuales a lo largo de su vida. El sexo anatómico será determinado mediante la evolución médica durante la infancia. Esta será generalmente binaria. Identidad de género. Será la identidad personal o cultural que construye cada individuo desde un sentido innato, lo que llevará a su propio reconocimiento y aceptación como varón y mujer, creando un sentimiento de pertenencia. En lo que respecta a la expresión de género, será la exteriorización de los sentimientos que cada individuo guarda, expresa e interioriza. La conciencia de identidad se expresa en la niñez temprana y en caso de haber transexualidad se dará por diferir del sexo anatómico ya designado desde la infancia. En lo que respecta a la orientación sexual, esta se refiere a las preferencias de cada persona en función del sexo de las personas deseadas. Aquí podemos encontrar a la persona homosexual, heterosexual, bisexual, asexual, así como la pansexual. La conducta sexual va a englobar distintas categorías que se verán influidas por un aprendizaje social y no solo desde el punto de vista biológico. Encontramos el sexo como la actividad física, como el coito, excitación de los genitales y la autoexcitación. La actividad sexual, que es una característica natural del organismo,
que inicia al nacer y puede regularse conscientemente durante toda la vida. Las etapas de la vida serán los diferentes cambios que tendrá la mujer a través de su vida, desde su nacimiento hasta su adultez tardía. Iniciaremos hablando de la lactancia. En esta, según la categoría de Freud, corresponde a la fase oral, en donde los instintos serán para sobrevivir. Así como el contacto pecho-boca logra la satisfacción producida por la alimentación y al mismo tiempo erogenización del epitelio bucal. En esta etapa, la ausencia de pecho materno provoca el primer sentimiento displacentero. Infancia temprana. Aquí encontramos la fase anal, que será entre los 2 y 3 años, en donde habrá un reconocimiento de las partes del cuerpo, así como una automanipulación de sus genitales, correspondiendo a la erogenización de la zona anal. Freud nos habla que el infante busca placer mediante el control del esfínter. Preescolar. En esta fase corresponde a la fase genital, que será de los 3 a los 6 años, en donde habrá mayor curiosidad por la contraparte biológica, y es la clave de la orientación acerca de la curiosidad sexual, en donde habrá educación para la edad, enfatizar con palabras de acuerdo de la edad, así como hacerle entender que ciertas partes del cuerpo tienen un carácter íntimo y no pueden ser tocadas sin su permiso. En esta etapa, además, encontramos que surge el complejo de Edipo y Electra. Continuamos con la fase escolar o de latencia, que corresponde entre los 6 y 12 años. Se espera que las niñas hayan establecido su identidad de género. Encontramos que la masturbación cede, va a haber preferencia por amistades del mismo género y se debe de comenzar a introducir a las niñas el tema de la menstruación. La sexualidad generalmente se expresa mediante bromas, historias y canciones sexuales. Bien, seguido de esto tenemos a la adolescencia, que es el periodo que va de los 10 a los 20 años y que se estratifica de acuerdo a una adolescencia temprana, media y tardía. Primeramente abordaremos la adolescencia temprana, que va de los 10 a los 13 años, donde el interés sexual suele ser mayor que la actividad, donde la adolescente tiene una capacidad de resolución de operaciones concretas y tiene una moralidad convencional. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que el pensamiento abstracto, que es algo que caracteriza de una manera concreta al periodo de la adolescencia, se encuentra todavía en gestación. Y hay una mayor preferencia por los grupos de amistades, sobre todo cuando se tratan de grupos del mismo sexo. Seguido de esto tenemos a la adolescencia media, que va de los 14 a los 16 años. Y clasificando de acuerdo a una escala de Tanner, nuestra paciente debería de encontrarse en un grado 3 a 5. Hay un inicio de un impulso sexual, hay una lucha por mayor autonomía de acuerdo al núcleo familiar, hay una experimentación y duda sobre la orientación, hay que hacer énfasis en esto, en que no se debe de estigmatizar a nuestra paciente, a nuestros adolescentes respecto a estas circunstancias, debido a que esto puede traer complejos y problemas que la paciente puede acarrear durante toda su vida. Ergo, nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer énfasis en esto al momento en que estemos educando a la paciente y estemos conversando con ella. Hay un mayor apego al cortejo en comparación a las otras etapas. Y pues bueno, esto nos habla también de que se prefiere el cortejo a las relaciones de amistad, que pues es algo que se evidencia en la etapa previa, que hay una mayor preferencia por las relaciones de amistad. Y bueno, hay un cuestionamiento de las costumbres de la sociedad. Esto ya nos empieza a hablar acerca de que hay un pensamiento más abstracto y con una capacidad de juicio mayor con respecto a la etapa previa. Es decir, ya empiezan a manifestarse las características propias, por decirlo de alguna manera, las características más evidentes y reconocibles en los aspectos psicosociales de un adolescente.
En esta etapa es que los aspectos biológicos y las presiones sexuales ejercen un efecto que determina la actividad sexual. Este efecto puede ser positivo o negativo y puede cambiar muchos aspectos en la vida sexual y en la actividad sexual que nuestras adolescentes puedan ejercer y van a seguir durante toda su vida. Pueden establecerse patrones que se encuentren presentes toda la vida. La experimentación homosexual es frecuente y no necesariamente evoca o refleja una orientación final. La estigmatización sociocultural resulta adversa para la discusión y solución de probables conflictos que nuestras adolescentes puedan tener. Es lo mismo que les estaba comentando con previa anticipación, que esto puede ser como un comentario extra, que vivimos en una sociedad, sobre todo aún en nuestro país, donde hay una estigmatización sociocultural muy presente. Sobre todo es muy presente en las mujeres, lo cual dificulta que ellas mismas principalmente tengan una aceptación y una autoimagen propia, lo cual puede traer consecuencias en los aspectos psicológicos de nuestras pacientes, de nuestras adolescentes. Y pues esto va a acarrear problemas a largo plazo, no solo en el aspecto sexual, que es el enfoque de nuestra plática, sino en varios otros aspectos de su vida. Y que si bien no son el enfoque que un médico pueda tener por completo, sí podemos hacer varios cambios y sí podemos empezar a hacer algo, a poner una semilla respecto a cambiar las estigmatizaciones socioculturales. Bien, aquí tendremos que empiezan a encontrarse los aspectos de identidad sexual, como es el amor, la honestidad y el decoro. Sin embargo, las relaciones suelen ser superficiales, con un énfasis en la atracción y experimentación sexual. Es decir, aquí pues todos sabemos que las relaciones en esta etapa de la vida suelen ser poco duraderas y pueden ser de una manera superficial. Y no es decirlo de una manera despectiva, sino que en los aspectos psicológicos el adolescente aún no se encuentra listo para sopesar realmente lo que conlleva una relación basada en el amor, la honestidad y el decoro, sino de que realmente se trata de un periodo de experimentación y no hay que estigmatizar eso. A partir de esto es que tendremos vertientes de la expresión sexual en nuestros adolescentes. Tendremos que varía de un celibato, una monogamia o una poligamia. Esto es debido a diferentes factores como los factores socioculturales, los factores familiares, etcétera. Pero a final de cuentas es la decisión de nuestras pacientes, de nuestros adolescentes. Y como tal debemos de educar de acuerdo a las necesidades y a las decisiones de nuestras pacientes. Bueno, hablaremos acerca de esto en un momento. Esto es debido a de que debemos de tener un conocimiento moderado de riesgos de embarazo y conductas sexuales de riesgo que debemos de comunicar a nuestras pacientes para que sea la decisión que tomen y sea las vertientes por las cuales ellas quieran fluir, debemos de nosotros indicar y hacer énfasis en la educación sexual, con énfasis en los riesgos de embarazo y conductas sexuales riesgosas. Seguido de esto tenemos a la adolescencia tardía, que va de los 17 a los 20 años, y se trata de una escala Tanner 5. Se consolida la identidad sexual, hay pensamientos de idealismo y absolutismo, hay una imagen corporal estable, independencia práctica con base en la familia, es decir, aunque nuestras adolescentes empiezan a tener una mayor independencia y una mayor estabilidad auténtica a sí mismas, aún la familia juega un rol principal, que es decir, forma una base, forma un núcleo en el cual puedan sentirse seguras. Hay un interés sexual y hay un mayor cortejo. La actividad sexual varía dependiendo de la persona e influjo del ambiente. A los 16 años de edad, 30% de las niñas ya ha iniciado su vida sexual. El 17% ha experimentado caricias, el 22% ha experimentado con besos. El rol familiar y su estructura afectan el inicio de la vida sexual, principalmente el rol de la madre. Y los factores en los que influye son la educación, la espiritualidad, las costumbres sexuales, las relaciones interpersonales, la comunicación acerca del sexo, las relaciones con los métodos anticonceptivos, y pues todo esto nos conlleva a integrar
una sexualidad plena, para poder integrar a nuestras pacientes en un ambiente en el cual la base sea el autorrespeto y el autocuidado. También es importante destacar que en los aspectos biológicos ha habido una disminución en la edad de la pubertad en las mujeres. Hay una madurez sexual a etapas más tempranas, que a comparar en 1990 iniciaba a los 15 años, hoy en día inicia a los 12.5 años. La mitad de jóvenes en preparatoria ya inició su vida sexual, siendo la práctica de sexo oral lo más frecuente. Bien, la educación que debemos tener tiene que estar basada en orientación sexual y en respetar a esta. La adolescencia tardía es vital para una orientación firme, pero puede ocurrir más tarde. Puede ocurrir en la adultez joven o puede ocurrir en una etapa media. Esto es realmente dependiendo de qué tan cómoda se sienta la paciente primero consigo misma y con su ambiente. El porcentaje de mujeres con orientación incierta disminuye conforme avanza la etapa, pasando de un 26% a los 12 años hasta el 5% a los 17 años. Y pues hay que tener en cuenta esto, las principales definiciones en lo que conlleva a la sexualidad, que es la identidad, la atracción, la expresión y el sexo. Bien, hay que también tener en cuenta de que uno de los principales factores de riesgo en la adolescencia y en el inicio de una vida sexual en esta etapa es el embarazo. Son consideradas grupo de riesgo por elevada morbimortalidad. Esto es debido a que se asocian complicaciones del embarazo y debido a que es un grupo de riesgo. Hay que hablar de las cosas como son. Una adolescente, una mujer y una embarazada son grupos de riesgo y aquí se catalogan 3 ítems que pueden categorizar a nuestra paciente como un grupo de riesgo muy elevado. Y es triste que la muerte por violencia sea la segunda causa principal de muerte. Las madres adolescentes pueden tender a conductas de riesgo que repercuten tanto en ella misma como en el crecimiento del producto. Muchas veces estas pueden ser incidentales, muchas veces estas pueden ser debido a que la adolescente no sabe que está embarazada hasta que el producto ha crecido lo suficiente y se ha madurado lo suficiente para poder tener repercusiones que se sientan a grados sistémicos. El mejor apoyo que podemos brindar como clínico es orientación, haciendo énfasis en prevención. Debemos tener mucha conciencia en esto. Debemos de ser médicos que prevengan embarazos no deseados, que se enfoquen en la anticoncepción, no solo por el hecho de no concebir, de evitar los embarazos, sino de que esta es la única manera en la que podemos evitar con mayor certeza infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, hay que tener muy en cuenta de que nosotros como clínicos, como médicos, no es nuestro deber juzgar. Y esto es más un comentario personal que nosotros como médicos debemos dejar muchas veces de lado. Hay médicos cuyas creencias y cuyos valores morales interfieren y son diferentes a los que realmente la paciente pueda llegar a necesitar. Sin embargo, si eso interfiere con el tratamiento que nosotros y la prevención que nosotros queramos brindar a nuestras pacientes, a nuestras adolescentes, pues debemos dejarlo de lado. Estos médicos deben de aprender a dejar de lado esos conflictos morales y enfocarse en lo principal, que es brindarle una orientación sin juzgar y sin prejuicios a nuestras adolescentes, porque hay que recordar que esta edad es una edad definitiva para la formación personal de nuestras pacientes. Ergo, si desde esta etapa empezamos a juzgar a nuestras pacientes, empezamos a generarles cierto rechazo y cierto miedo al acercarse para recibir orientación clínica, lo cual puede repercutir de una manera gravísima a posteriori, cuando puedan presentarse enfermedades o complicaciones propiamente del embarazo o propiamente de la mujer. ¿Y nosotros qué vamos a hacer si no estamos enfocándonos en prevenir y sobre todo en no juzgar a nuestras pacientes? Bien, los programas de prevención del embarazo deben de enfocarse en educación acerca de sus cuerpos, su función, orientación de anticonceptivos y prevención de enfermedades de transmisiones sexuales. Bien, esto es muy importante.
debido a que los estudios demuestran que la educación de solo abstinencia, sin una educación sexual íntegra, con lo que ya comenté previamente y con lo que hablo en este momento, que es educación acerca de sus cuerpos, funcionalidad, autorrespeto, no disminuye tasas de embarazo. Porque es normal, es completamente normal que las adolescentes tengan esa curiosidad, que las adolescentes sientan ese ímpetu y ese llamado, de cierta manera, sociocultural, natural y sobre todo personal. Y hay que hacer énfasis en eso. Bien, seguimos con el periodo de adultez temprana o jóvenes. Transcurre en la etapa reproductiva de la mujer, donde la personalidad ya se encuentra más establecida. Como hablamos previamente, esto es una variante y puede ser modificada por diferentes factores y bien la personalidad puede no estar completamente establecida, pero está más construida y más trabajada que con respecto al periodo de la adolescencia. Es completamente normal que las adolescentes, las jóvenes, todavía tengan ciertas dudas, ciertos conflictos y ciertas circunstancias que de alguna manera se vayan a ir modificando y, por decirlo de alguna manera, madurando, derivando en una personalidad más establecida y más concreta. La actividad sexual en este grupo etario ha modificado su comportamiento. Esto debido a que disminuyen ciertos estresores externos que permiten una experimentación sexual más plena. Hablando de esto es que disminuyen mucho las presiones sociales, disminuyen también los factores paternales, que son para muchos adolescentes en ese periodo algo limitante para una expresión correcta de su sexualidad. Se entremezcla con las visiones y planes de vida. Y parte de esto es que existe una dicotomía, ya que hay grupos de adolescentes que prefieren entablar una relación formal, donde ahora sí impere un vínculo emocional, un vínculo afectivo, donde se busque un crecimiento personal para ambas partes, independientemente de la orientación sexual. Y bien, también existe otro grupo, donde se prefiere experimentar la sexualidad sin vínculos emocionales. Y hay que hacer otra aclaración acá. Ninguna de estas dos es correcta o incorrecta. Son diferentes maneras de expresar la sexualidad y ambas son correctas mientras no se ponga en riesgo la integridad de la mujer. Es decir, donde no se violenten sus derechos, donde no se violente su personalidad y donde la mujer ponga por sobre todo una visión de autocuidado, sobre todo. Bien, tenemos ahora el embarazo y sexualidad. Hay que tener en cuenta que hay cambios en las expectativas, sentimientos y actitudes que modifican los patrones eróticos, sexuales y afectivos, más no los elimina, no los cancela, no los inhibe. Pueden encontrarse disminuidos, pueden encontrarse modificados y esto nos indica que hay que orientar a la paciente, a la pareja, para que ésta pueda ser llevada de una manera correcta y plena en el embarazo, porque no desaparece. Bien, cuando se trata de un embarazo producto de un ambiente violento, de una violación, de una agresión sexual, es muy probable que para la mujer esto signifique algo rechazable y una situación que derive en una pérdida de la autoimagen, en una circunstancia que derive en trastornos depresivos, ansiosos, etcétera, que ponen en riesgo principalmente a la mujer y en segundo lugar al binomio. Bien, caso contrario, si estamos hablando de una relación estable, con una pareja estable y donde el ambiente sea propicio, pues tendremos que hay que establecer un modelo de comunicación que permita a ambas partes modificar las prácticas sexuales. Ojo, nosotros no vamos a cambiar completamente todo esto, pero hay que hacerles la observación a la pareja, a la mujer, de que es algo que se debe de hablar, que es algo que debe de haber una comunicación. Siempre, en toda relación en la que haya un vínculo afectivo, aparte del vínculo afectivo, de la intensidad de ese vínculo, hay que tener comunicación, hay que hablar las cosas y hay que sugerirles a los pacientes, a las pacientes o a las pacientes que esto puede modificarse para que pueda ser un ambiente placentero, para que pueda ser un ambiente correcto y respetuoso y cordial entre ambas partes sexuales. Bien, para esto también es muy importante
que se recurra a palabras de afirmación por parte de la pareja para repercutir positivamente sobre la autopercepción de la mujer embarazada, obviamente, y hacerle saber que es una persona valorada, que para su pareja es una persona deseada y atractiva, porque es muy probable que debido a todos los cambios biológicos, psicológicos y sociales que conllevan a un embarazo, la paciente interiorice todas esas cosas y deje de sentirse una mujer plena, deje de sentirse deseada y deje de sentirse atractiva, lo cual es un problema, porque eso, aún pasando después el periodo de embarazo, puede interiorizarse y puede ocasionar muchos trastornos y muchas complicaciones después para la pareja y para la mujer principalmente, de las cuales pues es un poco más complejo y más tardado de trabajar. Bien, en embarazos de alto riesgo, las relaciones sexuales deben de evitarse el coito. Esto es debido a la liberación de prostaglandinas. Para esto pues podemos recurrir a los medios físicos de barrera, como lo es el condón, para evitar el contacto con las prostaglandinas, disminuyendo así el riesgo de amenaza de parto pretérmino. Ojo, esto se limita en caso de que haya limitantes físicas que incomoden a la paciente, como el crecimiento del vientre, como diferentes cosas que incomoden a la paciente al momento de realizar el coito, porque hay que tener muy en consideración que ella es la portadora del producto. Ergo debe de ser suitable para ambas partes, pero hay que tener un poco más de consideración con la mujer embarazada. Es decir, puede o no realizarse el coito en esos casos. Sin embargo, en casos de alto riesgo, pues sí es preferible evitar el coito para evitar complicaciones. Otro aspecto que se tiende a olvidar mucho es la lactancia. Aquí, pues ya hay un cambio de dinámica de pareja, ya hay un cambio en la forma en la que se relacionan, puesto que el tiempo y los roles familiares se ven modificados. Y en muchas ocasiones hay muchos hombres que tienen la idea de que una mujer tan pronto se convierte en madre, deja de ser un ser sexual y deja de tener esas necesidades. Y bien, también hay momentos íntimos que son muy pocos o son muy escasos, así como los cambios físicos que sufre la madre, tanto durante como después del parto, que pueden orillar a un aislamiento o distanciamiento de la pareja. Bien, también hay que hablar de que hay un medio hormonal que contribuye a una sexualidad disminuida, y esto es parte de los medios biológicos. Hay un aumento en los niveles de prolactina, hay alteraciones en niveles de LH y hay un hipoestrogenismo de la lactancia, es propio de la lactancia, que incrementa las alteraciones del estado de ánimo, la melancolía y disminución de la libido. Otros factores como la eyección de leche durante el coito, la dispareunia propiciada por un afinamiento del epitelio vaginal o factores como lo son la falta de sueño, repercuten en el contacto sexual de la pareja durante todo este periodo. Pero bueno, también hay otro grupo de mujeres que les acompaña un sentido de bienestar y paz que se asocia a la lactancia. Hay un aumento en los procesos emocionales relacionados con la ternura y el calor humano, que proviene del proceso de cuidar al recién nacido, lo que puede contribuir a un aumento en el deseo sexual y a la unión de la pareja. Bien, hay que hablar de esto, hay que hablar de que no todas las pacientes van a experimentar lo mismo y hay que hacer mucho énfasis en esto. Yo sé que quizás muchos ya lo habremos escuchado, muchos ya lo tenemos acá memorizado. Sí, tratamiento individualizado, pero, o sea, realmente vemos en la práctica clínica que se dé un tratamiento individualizado y más en algo que está rodeado de tabúes, incluso dentro de la comunidad médica. Está rodeada de muchos tabúes como lo es la sexualidad y más de las mujeres. Bien, el momento de reanudar. ¿Cuándo es propicio reanudar las actividades sexuales? No hay un consenso completo que nos hable de cuándo, en qué momento es lo más adecuado. Sin embargo, el 75% de parejas ha reanudado las actividades sexuales para el final del tercer mes posparto. Ya hablamos de esto. Ya hablamos de que se debe de brindar ayuda a la madre, comprensión por parte de su pareja, más comprensión y más amor y entender que poco a poco la libido irá en aumento. Hay que respetar los procesos ajenos.
El nacimiento de un hijo abre una nueva etapa en la vida de la pareja, ocasionando diversos cambios tanto sociales como psicológicos y también, especialmente en el caso de la madre, biológicos. Dichos cambios suelen ir acompañados de una nueva visión del mundo y de una nueva forma de sentir, en la cual el afecto, el placer y la sensualidad adquieren diferentes dimensiones. En este sentido, la lactancia materna se convierte en una de las principales fuentes de afecto, otorgando múltiples beneficios, no solamente para el desarrollo físico y psíquico del bebé, sino también para el bienestar emocional y sensorial de la madre. Sin embargo, algunos de los cambios en la sexualidad femenina durante este periodo a veces son motivos de preocupación dentro de la pareja, ya que en una primera etapa de la lactancia el deseo sexual de la madre suele disminuir. Ojo, es un proceso natural, normal y derivado de causas fisiológicas y psicológicas que a su vez aportarán nuevas fuentes de placer. Si estás en esta situación, aun cuando estés agotada, platica con tu pareja de cómo te vas sintiendo. No dejes de lado las caricias y abrazos. Dile que le sigues deseando y necesitando. Comunica todas tus emociones. Pídele un masaje relajante o erótico. Con esto no vas a descuidar a tu bebé. Tómate un descanso y si el estrés ya es demasiado y han pasado varios meses sin tener relaciones, lo ideal es que vayas o vayan juntos con algún médico o psicólogo para apoyarles. Piensa que la relación con tu pareja es fundamental para la base familiar que estás creando. Soy Venus Jiménez de Mis Fantasías para Foro 4 TV. Bien, en la adultez media, pues vamos a ver que en todo género, en todo sexo biológico y en toda orientación, pues es una etapa de cambios también de nuevo, puesto que el avance del tiempo tiende a hacer que el ser humano se vuelva más reflexivo acerca de lo que ha logrado. Pero como el ser humano es tan extraño y a veces tan negativo, nos solemos enfocar más en las cosas que no hemos logrado, en las cosas que no pudimos experimentar, en las metas que no se pudieron llegar a cumplir de la manera en la que la persona, en este caso la mujer, haya deseado, haya habido metas que no haya podido cumplir y que sienta que ya ha pasado el tiempo de cumplir esas metas, lo cual conlleva a una frustración y a un sentido de pérdida del propósito, lo cual lleva a nuevamente una crisis de identidad, a una búsqueda del ser otra vez. Ojo, esto no es negativo y no es en todas las personas en la misma magnitud, pero hay que hacer énfasis en que esto puede derivar en conductas y actividades propias de etapas previas. Mientras hay otro grupo de mujeres que experimenta una sensación de triunfo por las metas y un desempeño eficiente de las mismas. Independientemente de esto, al atravesar por la etapa de menopausia y climaterio, se experimenta otro bloque de cambios, que son parte de una conjunción de aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En el aspecto biológico, pues tenemos que hay una disminución de estrógenos, alteraciones menstruales, bochornos, síntomas vasomotores, atrofia urogenital, alteraciones cognitivas y cambios en el estado de ánimo y constitución física. Todos estos factores se van a encontrar muy interrelacionados con lo que ya hemos dicho, con la autopercepción y la autoimagen que tiene la mujer. El deseo sexual se ve mermado principalmente desde el climaterio. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres en esta etapa están satisfechas sexualmente. Es decir, para muchas de ellas no experimentan esa pérdida, esa sensación displacentera. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que hay muchas mujeres en las que sí, en las que esto se ve afectado. Y sobre todo es en aquellas en las que existió de alguna manera una represión sexual y en las que la sexualidad solo se vio como un proceso para obtener descendencia. Y una vez eliminado el factor de del disfrute sexual, pues ellas pueden verlo como un alivio, pero aún así puede existir esa culpa internalizada. Sin embargo, hay otras mujeres que vivieron una sexualidad plena y gratificante, que suelen sentirse liberadas del temor al embarazo no deseado y pueden seguir llevando una vida sexual plena. Ok, esto es independientemente de género, orientación sexual, etc. Hay que tener mucha conciencia en eso.
mucho énfasis en eso, puesto que los tiempos cambian y hay que pensar de acuerdo a eso. Ok, pasamos a otro tema. Bien, hablando del tema de la adultez tardía, la sexualidad y la vejez no ha sido un área de gran estudio. Esto puede ser debido a dos factores. Puede ser debido a que no hay los suficientes investigadores que se encuentren interesados en estudiar esto, porque hay que tener muy en cuenta que aunque somos médicos, aunque somos parte de una comunidad médica, científica, que evalúa al ser humano en todas sus esferas, existen aún muchos tabúes, inclusive en los aspectos más fríos y científicos, pueden existir aún más tabúes. Sin embargo, pues también está lo otro, que es que nuestros pacientes tiendan a pensar que esto, a esta edad, es algo que ya no deben de sentir, es algo que ya no deben de tener. Sin embargo, pues el potencial sexual y las características sexuales en el ser humano no desaparecen, porque el ser humano es un ser sexual. Y bien, pues aún así, bajo estos medios, pues hay cambios físicos, que hay una disminución leve o variable del deseo sexual relacionado con los factores hormonales, un enlentecimiento de la fase de excitación sexual, una atrofia de la mucosa vaginal, que conlleva una penetración más difícil y dolorosa. También hay menos vasocongestión del clítoris y la plataforma orgásmica. Bien, todo esto deriva en que el orgasmo sea difícil de conseguir y corto, sobre todo si pues, se prefiere por vía de penetración. Bien, esto se le asocia también los factores de creencias, de salud, de aspectos socioculturales, más aún cuando estos factores se ven amplificados por el miedo y resentimiento sexual que pudiese gestarse en años previos.